La grabación. Bueno, creo que lo vamos a dejar así, aunque no sé qué le pasa a esta cámara, pero vamos a dejarlo de esta manera. Listo. Bueno, muy bien. Nuevamente, bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos. Gracias a FP Markets por proporcionar pues, este espacio para hacer todos estos en vivo. Vamos entonces a comenzar. Un segundo por aquí. Vamos a darle un repaso a lo que hicieron los mercados la semana pasada. Bueno, por aquí tenemos algunas, vamos a darle un vistazo a lo que hicieron la semana pasada algunos activos, o los principales activos, y creo que podemos ver muy bien hacia dónde, creo que la semana, pero, sí, es la última semana. Bueno, de una u otra manera, pues resultados mixtos, aunque vemos con fuerza el tema tecnológico o las acciones tecnológicas, bueno, comunicación y servicios, Tesla subía a 5.71%, Nvidia, recuerden que hablamos en algunos de nuestros webinars sobre Nvidia y sobre la ley de semiconductores, que son cerca de 60.000 millones de dólares de incentivo de la administración Biden hacia compañías de semiconductores para que abandonen la producción en China, Taiwán y lleven esa producción, ese desarrollo a Estados Unidos. Esa ley la sacaron en octubre, creo que septiembre, octubre del año pasado, y mientras tanto, Nvidia ha hecho más de desde mínimos. Fíjense que el mínimo fue octubre, precisamente, un poco después de sacar la ley de semiconductores, empieza el gran movimiento que ha tenido Nvidia desde mínimos, cerca de $112. En este momento están $267. Es una barbaridad lo que ha subido Nvidia digamos que un poco después de que el gobierno Biden habla de la ley de semiconductores, y allí pues comienza ese movimiento tan significativo al alza. Continuará al alza, creo que tiene mucho potencial. Esta creo que es una de las mejores compañías de semiconductores. Además que creo que es un negocio que lo veremos, digamos que la próxima década creo que seguirá siendo o teniendo mucha relevancia el tema de los semiconductores. Bueno, no se habla ya de semiconductores, de hecho, no, se va a dejar de hablar de semiconductores para hablar de superconductores, pero creo que estos van a ser unos jugadores muy importantes en todo este, digamos que abanico de opciones de inversión en semiconductores. Podríamos ver otros activos, eh, por ejemplo, bueno, el tema de semiconductores, podríamos hablar bueno, vamos a dejarlo así y vamos a filtrarlo. Vamos a hacerle un filtro por market cap.
Así que solamente vamos a ver las compañías de market cap grandes. En este caso, pues Taiwan Semiconductor también sería la segunda compañía más grande de semiconductores. Esta tiene cierta infravaloración. Quisiera que la vieran primero antes de ir a ver otros activos. Fíjense, cuando un activo está por debajo de 1, en este caso está en 0.67, lo consideramos en infravaloración. Digamos que para los que buscan ciertos activos tipo value eh, o inversión en valor, donde digamos que el precio tiene un precio inferior a lo que debería tener, ¿sí? A su valor real, pues digamos que en ese caso lo empezamos a considerar infravalorado y tendría potencial. Es un activo que igual tiene mucho potencial. Fíjense que fue una acción que visitó los 62 por allá en noviembre, octubre, noviembre, $62 y alcanza los 100, casi los 100 por allá en febrero. En este momento está en 92, creo que sigue siendo una acción con mucho potencial y la colocamos ahí dentro de las acciones infravaloradas porque veníamos esta semana o venía esta semana con alguna idea de compartirles los activos, algunos activos en infravaloraciones, ¿sí? Para los que les gusta el value o están buscando activos para invertir y que presenten ciertas infravaloraciones. Creo que esta es una. La otra es, ya la vamos a ver, Triem, para que no me dejen olvidar, pero ya le vamos a dar un vistazo. Así que eso dentro de los semiconductores o dentro de las compañías, esta es otra, Broadcom, fíjense, 636, una acción que llegó a valer $420. Eh, digamos que está un poco, bueno, si lo vemos el PEC, el Price Earnings Growth, está un poco sobrevalorada, pero sigue siendo una compañía que tiene muy buenos ratios de valoración. Si ustedes se fijan, sí, casi siempre las compañías de semiconductores pues van a ver ventas altísimas, en este caso 34 billones por ventas brutas sobre 12.60 billones de ingresos netos después de amortizaciones, depreciaciones, intereses e impuestos. Márgenes brutos del 67%, márgenes netos del 36%, retornos de la inversión por arriba del 20%. Es muy normal ver este tipo de compañías con esos ratios de valoración tan altos. Así que cuando ustedes busquen una compañía de semiconductores, pues lo ideal es que esté por arriba, el retorno a la inversión por arriba del 15% como mínimo. Bueno, de hecho puede ser un poco más en semiconductores, puede estar por arriba del 20%. Flujos de caja también positivos, ingresos netos muy altos. Lo van a ver, es muy común verlas. Así que, pero quiero, antes de irme a otro tipo de activos, quiero que busquemos activos que tengan cierta infravaloración. Entonces, miren, para eso, lo que voy a hacer es que voy a buscar en el Price Earnings Growth, quiero que esté por debajo. A ver si lo podemos ver. Menor a 1. ¿Sí? Menor a 1. Mira que ya entonces el abanico cambió. Fíjense que antes de este teníamos 64 acciones. Ya por debajo de 1, entonces solamente vamos a encontrar solamente 7. Entonces ahí es donde empieza una selección de acciones o de activos muy interesante y donde ya empezamos ya con un filtro, hacemos un filtro en donde ya pues se nos hace mucho más fácil, digamos que encontrar acciones o activos de calidad. Así que pues, ¿qué podemos decir? Creo que se sigue viendo interesante. Ah, bueno, fíjense en esta, que además vale solamente $8. También es una compañía de semiconductores, vale $8, vale 21 billones, eso es un market cap, tiene ventas brutas por 9 billones, casi el 50% del market cap, y tiene ingresos netos de 2.88, estamos hablando del 10% del market cap. No es tan mal, la verdad, de hecho está muy bien, así que para que lo tengan presente, es una acción que
podemos considerar. Para el futuro, ahora se espera que crezcan el próximo año al 35,60% y los próximos 5 al 34,10%. Vamos a tener una disminución en sus earnings per share para el próximo año. Así que, bueno, no quiero mostrarles más esta gráfica que está saliendo allí mucha publicidad. Entonces, bueno, definitivamente creo que tiene mucho potencial, ¿sí? Algunos activos con mucho potencial. Entonces, para que lo tengan allí presente, en este momento pues estamos viendo la gráfica de FP Markets en MetaTrader 5 y quiero mostrarles entonces, después de haber hablado de todos esos activos, que más adelante quizás veamos algunos otros, pues vamos a darle un vistazo primero que todo al Bitcoin. Para los que operan Wyckoff, creo que, no sé ustedes, pero creo que es una gráfica muy tipo Wyckoff, ¿sí? Podríamos decir que por acá tenemos un sprint, por acá tenemos el primer impulso, el test, ¿sí? Y aquí rompe, podríamos decir que rompe la consolidación. Podríamos esperar un segundo retroceso, ¿sí? Creo que lo podríamos tener muy claro cerca de estas zonas, cerca de los 25,000, creo que un retroceso hacia ese nivel puede ser un retroceso interesante, quizás esperando que no se meta de nuevo en el rango, dentro del rango que tuvimos, pues desde el 2022, ¿sí? Si no se mete en ese rango, pues creo que continuaría con potencial. Miren cuando hablamos del volumen profile, tenemos dos niveles muy relevantes y ellos son los high volume node, ¿sí? Los nodos de alto volumen, ¿sí? Pero también son muy relevantes los low volume node, los nodos de bajo volumen, ¿sí? Entonces, si no se ha negociado, el precio puede venir a negociar estas zonas, ¿sí? Donde tuvimos, digamos que esa anomalía en el precio, ¿sí? Que también podría considerarse soportes o resistencias, ¿sí? En este caso, pues me voy a centrar en el high volume node, o en el nodo de alto volumen que está entre los 29,300 y los 31,000. Allí puede tener una zona muy relevante. Esto ya pues es otra cosa, esto ya es una especie de fair value gap que podría extenderse hasta esta zona, ¿sí? Creo que no la tiene fácil, aunque si vemos el gráfico, pues realmente resistencias, quizás este nivel, ¿sí? 32,800, que es un nivel que era resistencia, perdón, que era soporte, una vez roto, pues se convierte en resistencia, ¿sí? Un pivot menor, y ya pues el siguiente pivot estaría cerca de los 40,000. Bueno, no sé si pueda llegar hasta allá, pero por ahora, pues aguanta muy bien la vela anterior, y cuando nosotros esperamos, ¿sí? Recuerden que cuando tenemos un movimiento al alza, en donde se da una ruptura, pues lo que queremos esperar, o lo que queremos ver por lo menos con esa ruptura, es que la siguiente vela pues consolide, ¿sí? Que no venga y haga un retroceso muy profundo, sino que se mantenga por arriba de la ruptura y consolide. Eso me da, digamos que, un poco más de claridad sobre hacia dónde podría ir el precio. En este caso, pues se mantiene por arriba del pivot, ¿sí? Se mantiene por arriba de esta zona, niveles que rompió y consolida muy bien. Ahora, esperamos que esta segunda, pues no haga un retroceso muy profundo, volvemos a lo mismo, que no haga un retroceso muy profundo, que el volumen pues no aumente también de manera significativa si el precio cae, que puede que el volumen aumente, pero que no aumente, o que no haga un retroceso muy profundo, ¿sí? Ahí podríamos aplicar también algo de causa y efecto. Pero entonces, básicamente, eso es lo que buscamos, ¿listo? Entonces, en ese orden de ideas, pues mantendremos el sesgo alcista si se mantiene por arriba de esa zona, ¿listo? Creo que es lo que vamos a ver por ahora con el Bitcoin. No sé si tienen alguna otra pregunta, si está claro. Eh, Creo que ahora muchos lo ven como activo refugio. No sé si sea el caso. Lo vimos muy acoplado en el año pasado y parte de este,
con los índices. Mientras los índices caían, hacían correcciones importantes, pues el Bitcoin también lo hacía. Parece que se desacopla un poco, ¿sí? Ahora vemos una subida interesante, una consolidación, mientras los índices, vamos a darle un vistazo entonces al S&P 500, pues han tenido correcciones, ¿sí? Creo que han tenido ciertas correcciones, aunque se ha sostenido el precio en las últimas semanas, ¿sí? En los últimos días. Vamos a correr este volumen profile hasta la zona actual. Recuerden que estamos tomando los datos del futuro, ¿sí? Extraemos los datos del futuro y los graficamos en el spot, en este caso, o en el CFD, ¿sí? Entonces los tienen ahí en CFD, pero todos estos datos son de volumen real, son de volumen del futuro, para que lo tengan presente, ¿listo? Porque muchos dirán, bueno, ese volumen no es significativo, porque ese volumen es del broker, bueno, normal. No, realmente es un volumen que es del futuro y graficado en el spot, ¿listo? Por ahí tenemos entonces, ¿qué podríamos decir del gráfico diario del S&P 500? Bueno, parece que el sesgo sigue siendo alcista, aunque este retroceso fue profundo. Por acá tenemos, pues digamos que podríamos decir que tuvimos una especie de fallo. ¿Sí? Aquí tenemos un movimiento al alza, aquí tenemos uno a la baja, ¿sí? Se rompen los mínimos, entonces ya, si teníamos mínimos mayores, ya tenemos entonces máximos menores y mínimos menores, ¿sí? Mínimos menores. Así que creo que tendrá que ver mucho con la ruptura de estos máximos, el hecho de que podamos mantener ese sesgo alcista, si puede romper por lo menos esos máximos, no sé, creo que esta semana vamos a tener mucha volatilidad, vamos a ver cómo abre, el fin de semana tuvimos mucho dato del tema bancario, sobre todo en Europa. Entonces ya nos estamos planteando si podemos tener una especie de contagio, ¿sí? Masivo en el sistema bancario. Así que bueno, eso lo veremos seguramente en los gráficos, pero por ahora simplemente podemos decir que el precio viene haciendo máximos menores, hizo un máximo que no puede hacer nuevos máximos. Ahí entonces empezamos a hablar de debilidad y, bueno, perdón que se me cayó la cámara. Podemos hablar entonces de debilidad, ¿sí? Fortaleza, debilidad, y en este caso, pues no, si no puede hacer nuevos máximos, lo consideramos entonces que mantiene su sesgo, aunque viene subiendo en los últimos días, pues seguimos con, digamos que la posibilidad de corregir un poco más. Ya si lo empezamos a ver un poco más a fondo, más en detalle, aquí vemos un nivel muy, muy interesante, que esto le llamamos un Fair Value Gap. No lo inventé yo, obviamente, lo inventó un americano que, digamos que analiza el precio de manera más hacia los institucionales o los que mueven el mercado. Pero es un análisis interesante, se produce básicamente por la amplitud que generan los movimientos en el precio, ¿sí? Eso lo explica más fácil como una especie de footprint de los que analizan como con order flow, donde van a ver 0, 0, 0, 0, 0. Digamos que esa especie de imbalances, ¿sí? Se presentan y las podemos graficar entonces con estos recuadros, que básicamente son tres velas, donde quedan unos espacios, ¿sí? No se trabajan esas zonas, y eso lo consideramos entonces un Fair Value Gap. Ahí vemos entonces cómo reaccionó muy bien el precio a los Fair Value Gap, ¿sí? Volvió y lo visitó, volvió y lo reaccionó muy bien, y acá se creó uno, fíjense. Y aquí vemos entonces cómo el precio retrocede, encuentra reacción. Fíjense que nosotros en un análisis técnico tradicional diríamos, bueno, tengo resistencia y tengo soporte. Bueno, pero fíjense que el precio retrocede, Fair Value Gap, y allí encuentra resistencia, perdón, encuentra soporte. Lo mismo en este caso, ¿sí? Si viene subiendo, pues, ¿qué digo? No, este es mi pivot,
la resistencia, pero fíjense que el precio se detiene en el fair value gap. Bueno, eso lo veremos en otra ocasión, pero creo que si sigue viendo interesante. Ahora cambiaría entonces esos niveles por ¿sí? Esta zona, para que lo tengan presente. Entonces, si operan los índices hoy, ojo con los 4054. Entre los 4054 y 4082 hay una zona importante de resistencia. Si la rompemos, entonces la siguiente zona, que también creo que puede ser muy, muy interesante porque por arriba de estos niveles, vamos a estrecharlo un poco más. Por arriba de esos niveles creo que sería muy interesante, por lo menos en cuanto a la liquidez se refiere, ¿sí? Si usted venía corto, seguramente, pues pensando en el largo plazo, pues usted va a colocar sus stops por arriba de todos estos pivots, así que se convierte en una zona muy interesante de liquidez. Y si usted es un institucional que está pensando en llevar el precio a la baja, pues pensaría más en esas zonas que en otras, como por ejemplo, miremos, entonces pensaría más en esto, o en esto, o en esto. ¿Sí? Entonces allí, zonas para pensar en hacer una corrección muy, muy profunda. Esa podría ser la manera de pensar de un institucional, de alguien que mueve muchísimo dinero. Pues no simplemente, un institucional no pensaría en un patrón clásico, por ejemplo, un pivot mayor, va a operar el pivot, ¿sí? O, bueno, patrones clásicos que ustedes se imaginen. Entonces, en ese orden de ideas, pues vamos a tener muy en cuenta los niveles que acabé de nombrar y estos, el 4197 y el 4000, perdón, sí, 4197 es una zona bien amplia y el 4300, o sea, básicamente son como cerca de ciento y punta de puntos, 108, 100, sí, 110 puntos aproximadamente. Es una zona donde podríamos pensar en cortos, pero en cortos para, no sé, quizás para ver una corrección muchísimo más profunda. Así que no los descartamos. Recuerden siempre mantener la doble hipótesis. Y se me olvidó hablar de la cláusula de riesgo. Recuerden que básicamente lo que hacemos acá es plantear algunas opiniones sobre el mercado, opiniones que no comprometen de una u otra manera a FP Markets. Así que recuerde que siempre que va a entrar al mercado, pues mantener un riesgo controlado. Los CFDs, pues con la posibilidad de apalancamiento tan amplia, pues se convierten en activos de alto riesgo. Mantenga el riesgo controlado, no se sobreapalanque, no pierda más de lo que debería perder, no pierda dinero que no está dispuesto a perder o no podría perder. Así que, bueno, básicamente es eso. Eso siempre, creo que ya no lo sabemos de memoria, pero igual es importante, pues, decirlo. Así que, ¿qué más podemos decir de los índices? Bueno, hemos dado algunos niveles importantes. A ver, pues, si el sesgo se mantiene alcista, por lo menos con este rebote, o el sesgo cambia, ¿sí? Y vemos una corrección mucho más profunda. Eso es por el lado alcista. Por el lado bajista, pues me interesa esta zona, por debajo de estos pivots, ¿sí? O en su efecto, pues ya por debajo de este, por debajo de este, por debajo de este, creo que podría ser niveles muy, muy interesantes. Así que vamos a dejar entonces los índices ahí y vamos a darle un vistazo al oro. Por acá me están pidiendo el oro. Oro muy, muy interesante porque el oro ha venido haciendo una corrección muy significativa desde máximos. Lo planteamos la semana pasada. El precio, pues lo que hace es una ruptura al alza que falla. Vimos divergencias, vimos muchas cosas que pues nos indicaban esa posible corrección. De hecho, podemos verlo en 60 minutos, a ver cómo se vio ese retroceso. Fíjense que pivot anterior, doble techo, ¿sí? Precio viene hacia una corrección que se puede ver mucho mejor, creo que en 15 minutos, quizás. Sí, por acá, fíjense en esto. Aquí tenemos una especie de divergencia. Si ustedes lo miran en un RSI o cualquier indicador que les muestre divergencias, pues aquí van a ver una divergencia sin duda. Hace un máximo, ¿sí? El retroceso, además de un volumen muy significativo. Recuerden que en las partes superiores, antes de hacer correcciones significativas,
Normalmente se ven esos volúmenes así relevantes que se pueden interpretar como liquidaciones de los que venían largos, liquidan todas sus posiciones, los que pensaban que el precio iba a continuar al alza, pues quedan atrapados y ahí empieza la corrección, ¿sí? Ya cuando el precio o cuando los que entraron comprando, aprovechando el impulso, quedan atrapados, empiezan a liquidar sus posiciones, pues lo que vemos es un sell-off o una corrección muy significativa, porque ya, pues cuando usted está comprando y ve que el precio le cambió de dirección, usted lo que hace es salir y sale con una venta. Entonces, se da una ola de ventas o un sell-off y ese sell-off lo que hace es que los precios, pues, caigan con mayor fuerza. Así es lo que vemos, eso es lo que vemos entonces en el oro desde 2000, ¿sí? Nuevamente sigue siendo una barrera muy, muy psicológica el oro y hacia dónde ha ido el dinero entonces, ¿sí? Como activo refugio. Vemos fortaleza en algunos activos como acciones, semiconductores, el caso de, bueno, tecnología, creo que vimos mucha fuerza la semana pasada. De hecho, les voy a mostrar acá otra vez. Lo que pasa es que me dan publicidad de otras partes y no es bueno mostrarla, pero quiero ver eh, los grupos, hacia dónde fue el dinero en la última semana. Bueno, creo que sí lo puedo mostrar. ¿Hacia dónde fue el dinero en la última semana? Fíjense, la última semana pues se fue hacia, bueno, sale real estate, utilities, los sectores peores y se fue a comunicación y servicios, tecnología, consumo defensivo. Creo que fueron los mejores sectores de la semana pasada. Así que sí, de una u otra manera se dan liquidaciones. De hecho, ya se habían dado, mire que en esta zona se habían dado liquidaciones muy significativas. Este también toma el volumen del futuro del oro y lo trae hacia el MetaTrader 5, que lo grafica, pues lo graficamos en MetaTrader 5. Bueno, ahora vemos el volumen profile con ciertos niveles interesantes. Creo que el sesgo sigue siendo bajista para que lo tengan presente. Por ahora, si lo vemos en gráficos de 60 minutos, pues un tremendo sell-off. Le prestaría mucha atención al oro por debajo de esta zona. Sí, a ver cómo reacciona allí. Si usted es un institucional, pues va a buscar estas zonas, ¿sí? Para pensar en hacer un movimiento en el precio. Así que prestaría mucha atención a estas o quizás por debajo de estas o en su defecto por debajo de los 1885. No sé si llegue hasta allá, pero sería un retroceso bien, bien profundo. Por ahora, eh, muestra mucha fuerza ese movimiento bajista. Además viene de un doble techo. Bueno, ¿qué otro activo tenemos para analizar? Analizamos los índices, el oro, el Bitcoin. Vamos a darle un vistazo entonces a el euro y creo que vamos a terminar nuestro pre-market así el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado, que hayan aprendido muchas cosas. Por favor, comenten. Solamente les pido un favor, comenten cuando posteamos por ahí información sobre el video, sobre este pre-market. Creo que lo hacemos con dedicación, hablamos cosas de una u otra manera, pues que van alineadas con la realidad, con lo técnico además, ¿sí? No les gusta hablar de cosas que no estén guiadas por lo técnico, ¿sí? Eh, entonces, si ustedes comentan esto, pues digamos que nos ayudan para que tengamos una audiencia mucho más significativa. Bueno, así vemos entonces el euro dólar, el gráfico de 60 minutos. ¿Qué podríamos decir entonces del euro dólar? Lo primero, pues, que tuvimos un movimiento. A mí me gusta, bueno, yo en parte veo los mercados de una u otra manera con ciertas, de manera fractal, ¿sí? Los mercados son fractales y digamos que tienden a replicar ciertos rangos de movimiento. O esa es la manera en que yo lo veo. Eh, Así que, de hecho, aquí se cumplen todas las condiciones. Visita además, disculpen, una zona que había muy, muy significativa. Miren esto.
Miren esta parte acá, porque antes de venir la corrección en el euro, que ha tenido una corrección de cerca de 100, 223 pips. Eso es significativo. Pero miren, antes de que viniera la corrección, miren un volumen muy relevante. Y esto es a lo que yo les quiero hacer énfasis es, cuando ustedes vean estos volúmenes relevantes, ténganlos muy presente, porque realmente casi que es institucional para que haya ese tipo de volúmenes, es la intención del institucional. Ahora, esa intención puede ser alcista, sí, cuando el precio inicia, pero cuando vemos en un movimiento que además se extiende, ese volumen significativo, pues prácticamente podríamos interpretarlo como capitulación, como ¿cómo lo pronuncio? Como una exhaustion, como un movimiento ya que está además extendido, como la finalización de ese movimiento. Entonces, los que vienen largos, pues aprovechan que muchos operadores pues ven la tendencia alcista y quieren pegarse a esa tendencia para hacer contraparte e ir liquidan sus posiciones y ahí es donde vemos el volumen muy significativo, ¿sí? Además es un volumen que superó 1, 2, 3, 4, fíjense en esto, 5, 6, 7 sesiones anteriores, ¿sí? Superó el volumen de las 7 sesiones atrás. Es un volumen relevante, ¿sí? Entonces miren que aquí ya le empezamos a hablar de volumen relevante, pero comparándolo con qué, ¿sí? Recuerde que todo, cuando nosotros analizamos el mercado o los mercados, lo deberíamos hacer siempre en términos comparativos, ¿sí? Si yo tengo algo, lo comparo para determinar si eso tiene realmente, o lo que estoy viendo, tiene fuerza, o es debilidad, o qué es, ¿sí? Entonces, entendiendo eso, los términos comparativos, entendemos que tuvimos un volumen muy significativo, mayor a las 7 sesiones atrás, y que además es un movimiento que se está dando en una zona ya de un movimiento extendido, ¿sí? Recuerda que los mercados se extienden por velas o por pivots. En este caso, pues podríamos hablar 1, 2, 3, 4, 5 pivots atrás, y allí pues empieza a tener un movimiento extendido. ¿Qué es lo que vemos después de ese movimiento extendido? Una divergencia, y no hay necesidad de ir a colocar ningún indicador u oscilador, pero si lo colocan, creo que la van a ver con mucha más claridad. Aquí van a ver una divergencia y que además es una divergencia en volumen, ¿sí? Porque el precio es un nuevo máximo, pero el volumen no lo acompaña. ¿Sí lo ven? Eso es una divergencia también en volumen, ¿sí? Entonces tenemos un máximo más máximo sin tanto volumen. Y ahí lo que podemos interpretar es que viene una debilidad, tenemos debilidad. Ahora, fíjense en esto, que aquí es creo donde está la entrada, porque cuando el precio quiere otra vez ir al alza, creo que más claro no puede estar. El volumen es muy bajito. Bueno, aquí lo pueden ver, lo pueden ver. Este rebote pues no tiene tanto volumen, no tiene un volumen tan significativo, de hecho por acá empieza a tener volúmenes muy bajos. Y aquí prácticamente, si usted no quiso entrar acá o no pudo entrar acá, pues creo que los cumple todos, porque pues básicamente es una consolidación con un secado de volumen, el volumen se seca, ¿sí? Y ahí vemos el sell-off. Entonces, pues, ¿qué más podemos decir? Así se vio, muy interesante. Ahora, pues, creo que este rebote no sé si tenga mucho, mucho potencial. Creo que puede mantener ese sesgo bajista. Eso es lo que tenemos entonces por el día de hoy. Recuerden, por favor, comenten este video. Vamos a tratar de tomar esta grabación y subirlo a las redes de FP Markets de Latam en Facebook. Y si no, pues en nuestro FP Markets, se los voy a mostrar por aquí. Antes de despedirnos, por favor, no se vaya todavía. Y vamos a ir acá cambiamos el perfil por el de FP Latam. Aquí lo pueden ver.
búsquenlo en Facebook, FP Latam, FP Markets Latam, y allí pues puede comentar nuestro pre-market, ¿sí? Se los agradecemos. Bueno, creo que no es más. Gracias por la atención prestada. Gracias a FP Markets. Nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerden, jueves tenemos webinario y va a estar muy, muy interesante. Así que los esperamos el jueves a las 5 de la tarde. Hasta pronto.